Una nave tropieza con una terrible tormenta, pero su capitán, enloquecido y sordo a las súplicas, rehúsa buscar refugio. Como castigo, es condenado a recorrer los mares durante toda la eternidad. ¿Cuál es el origen de la famosa leyenda del holandés errante? La historia del holandés errante es una de las más famosas y quizá de las más antiguas leyendas del mar, ya que circula desde hace por lo menos 500 años, pero posiblemente su origen se remonta a tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo. Esencialmente la historia es la siguiente. Un maniático capitán holandés, por supuesto. El término holandés errante se refiere al capitán y no a su barco. Desafía la ira de Dios y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente, provocando la muerte de todos cuantos ven su nave espectral. Esta historia ha sido elaborada por muchos escritores, pero constituye algo más que una ficción, una siniestra historia del mar para asustar a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias. Este barco fantasma ha sido avistado en numerosas ocasiones, las últimas en pleno siglo XX. Muchas autoridades sostienen que la historia del holandés errante se originó a partir de un hecho real, aunque sobre este punto no hay acuerdo. El problema se complica aún más porque existen muchas versiones de la historia en las que el capitán puede llamarse Van der Decken, Van der Mien, Van Raten o Van alguna otra cosa. La versión más conocida de la historia del holandés errante habla de un tal capitán Van der Decken cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros, aterrorizados, rogaron a Van der Decken que se refugiara en un puerto seguro o que, por lo menos, arriara velas e intentara capear el temporal, pero el enloquecido capitán se rió de sus súplicas y atándose al timón comenzó a cantar canciones sacrilegas. La tripulación también se alarmó por la conducta de su capitán e intentó hacerse con el control de la nave, pero el intento de motín fue sofocado cuando Van der Decken arrojó a su líder por la borda, mientras los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios en respuesta a sus plegarias. Las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de proa, revelando una figura gloriosa que según algunos era el Espíritu Santo, mientras otros dijeron que era Dios. La figura se enfrentó con Van der Decken y le dijo, ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos, de ahora en adelante sería condenada a recorrer el océano eternamente, siempre en medio de una tempestad, y provocaría la muerte de todos aquellos que le vieran. Su único alimento sería hierro a rojo vivo, su única bebida la hiel y su única compañía el grumete, a quien le crecerían cuernos en la cabeza y tendría las fauces de un tigre y la piel de una lija, lo cual parece muy injusto para el pobre grumete, quien hasta aquí no había tenido ningún papel independiente en la historia y presumiblemente sentía tanto temor ante Van der Decken como el resto de la tripulación. Esta es la versión clásica de la historia del holandés errante. Puede ser que se base en hechos, pero no hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de la saga escandinava de Stop,
un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto cubierto con un manto de fuego fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal. Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeo Díaz, 1450-1500, navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de Camões, Una partida de dados con el diablo. Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes holandeses del siglo XVI, cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en el Pacífico. La historia del holandés errante derivaría de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la leyenda de un alemán llamado von Falkenberg que se jugó el alma a los dados con el diablo y perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straten y también se cuenta una historia acerca de Bernard Fouquet. Fouquet, capitán del Libera Nos, era famoso por la rapidez con que realizaba sus travesías. Quienes envidiaban su habilidad de navegante afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo que la extrema fealdad de Fouquet y su mal carácter ayudaban a creer. Un día se embarcó en un viaje del que no retornó y se rumoreó que finalmente el diablo había cobrado su recompensa. No es improbable que la leyenda del holandés errante naciera como consecuencia de un hecho real, aunque sin duda este habrá sido algo más prosaico que la venta de un alma al diablo. Existen muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación, en la creencia de que estaban a punto de zozobrar, y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses e incluso años, siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de esos barcos es el Mary Celeste, pero no es el único. Quizá una de las historias más notables sea la del clipper lanero Marlborough, que desapareció en 1890, mientras de Australia se dirigía a Inglaterra. Se dice que fue hallado 23 años después frente a las costas de Chile. Aunque la historia del Marlborough sea una exageración, resulta fácil imaginar su efecto en las mentes de marinos supersticiosos en aguas poco conocidas. Cuando vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla. La historia del holandés errante ha inspirado muchas obras de ficción. El poeta norteamericano Henry Wadsworth Longfellow, 1807-1882, escribió sobre este aspecto en The Phantom Ship, el buque fantasma, que figura en su libro Birds of Passage, Aves de Paso. Edward Fishball escribió un melodrama llamado El holandés errante, y el francés Auguste Jalles, la versión más conocida de la historia, en sus escenas de la vie maritime, escenas de la vida marítima. El poeta lírico alemán Heinrich Heine, 1797-1856, inspirándose en el melodrama de Fishball o en cuento anónimo titulado Van der Decken's Message Home, el mensaje de Van der Decken, que apareció en Black Book
Edinburgh Magazine escribió sobre el buque fantasma en sus Memoiren des Herren von Snawelwoski, Memorias del señor Snawelwoski. Esto a su vez fue indudablemente lo que inspiró la ópera de Wagner, El buque fantasma, en la que Van Decken puede bajar a tierra una vez cada 7 años para encontrar a una mujer cuyo amor pueda redimirlo. Otros escritores que tocaron el tema fueron Frederick Marryat, El buque fantasma, 1839, y Walter Scott, Rockbeat, 1813. Sin embargo, el holandés errante es más que mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos, mucha gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos apareció en 1702 en la Magnalia Christi Americana, Historia Eclesiástica de Nueva Inglaterra, que escribió Cotton Mather, autor prolífico y célebre pastor puritano, pero muchas de las observaciones son difíciles, si no imposibles de comprobar, y por lo tanto deben ser descartadas como espejismos, alucinaciones o visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe un informe excepcional en 1881. Una observación del barco del holandés errante fue comunicada por el príncipe York de Inglaterra, que después reinó como George V, y por su hermano mayor, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, el mismo duque de Clarence que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el infame Jack el Destripador. Se ha dicho que el incidente aparecía en el libro de Bitácora del Bacante, pero no es así. En cambio, sí aparece en un relato del viaje de los príncipes en ese buque, compilado por John H. Dalton a partir de sus diarios personales, cartas y libros de notas. En el momento de la observación, los príncipes estaban a bordo de otro barco de la flota, el Inconstant, ya que habían sido trasladados allí cuando el Bacante tuvo problemas en el timón. El relato dice: 11 de junio de 1881, a las 4 de la madrugada, el holandés errante cruzó nuestro rumbo. Era una extraña luz roja como la de un buque fantasma, incandescente, y en el centro de esa luz, los mástiles, palos y velas de un mercantil a 200 metros de distancia se destacaron con fuerte relieve cuando se acercó a nuestra amura de vapor. El vigía del castillo de proa informó que estaba cerca de la amura, donde también lo vio claramente el oficial de guardia desde el puente, como también el guardia marina del Alcázar, que fue enviado inmediatamente al castillo de proa, pero al llegar allí no logró ver vestigios ni señales de ningún barco material, ni cerca ni en el horizonte. Pese a que la noche era clara y el mar estaba en calma, en total fue visto por 13 personas, pero si se trataba del Van Diemen del holandés errante o qué, no lo sabremos. El Tourmaline y el Cleopatra, que navegaba a estribor, hicieron señales para preguntar si habíamos visto la extraña luz roja. A las 10:45, el marinero que esta mañana había avistado al holandés errante cayó desde las crucetas del
Mastererillo de Juanete y se hizo trizas. A las 16:15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue lanzado al mar. Era un valiente marinero real y uno de los más prometedores tripulantes del barco, y todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante, que también se mostró muy disgustado. Alrededor de 13 personas en el Inconstant, además de una cantidad no especificada de personas en el Tourmaline y el Cleopatra, vieron el espectro, aunque si era el holandés errante. A otro espectro no lo sabremos, tal como dijeron los príncipes, pero tal como afirma la leyenda, la visión acarreó la muerte de una persona. Los nazis también. Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del holandés errante es, según se dijo, Karl Dönitz, comandante en jefe de la flota alemana y efímero sucesor de Adolfo Hitler. Se dice que vio la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez, y que después afirmó que sus hombres preferían enfrentarse con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver el barco del holandés errante. El del holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 casos bien comprobados de naves fantasmas que frecuentaban la costa noreste de los Estados Unidos. El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es probablemente el Palatine, que fue tema de un famoso poema de John Greenleaf Whittier. Según la leyenda, en 1752, una tormenta arrojó al Palatine contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los pescadores. Una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces, el espectro del barco en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. Es difícil descartar las pruebas de que algo se le llama la luz del Palatine ha sido visto con regularidad cerca de la costa, pero una investigación cuidadosa revela que ningún barco de esas características naufragó jamás en Block Island. Sin embargo, también se descubrió que 14 años antes, en 1738, el Princess August, que llevaba 350 refugiados del Alto y el Bajo Palatinado en Alemania, se naufragó en la costa norte de Block Island en circunstancias similares a las que se atribuían al Palatine. No cabe duda de que este fue el origen de la leyenda, solo un elemento del destino del Princess August difiere de la leyenda del Palatine. El espectro que se ve con tanta frecuencia cerca de allí es el espectro del Princess August. ¿Por qué el buque fantasma aparece en llamas? Otro barco fantasma bastante conocido es el Goblin negro y con velas de cruz, del que se dice que es visto con frecuencia por los habitantes de Port Court Cove, cerca de Monte Leven en Coroners, Inglaterra. Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa después de deslizar sobre tierra firme y
finalmente desaparece. ¿Qué son entonces esos buques fantasma, esos espectros del mar? Se les puede aplicar las mismas preguntas, especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general, pero el holandés errante se distingue de las historias folclóricas y de fantasmas habituales. Ha sido visto muchísimas veces. Si el barco no existe, ¿qué fue entonces lo que vieron los príncipes a bordo del Inconstant? Dado que la aparición del holandés errante y de su barco parece predecir solo muertes o desastres, quizá lo más razonable sea no buscar la respuesta con demasiado empeño. Historia del personaje David Jones. Parte real. Habitualmente en la tradición marinera nórdica sobre todo, se han hecho referencias a David Jones como David Jones Locker, el armario o cajón de David Jones, que era como se referían al abismo del fondo del mar, cuando un marinero caía por la borda y desaparecía o moría en el mar. Se solía decir que había ido a parar al armario de David Jones. Asimismo, David Jones era un demonio mítico de los mares que controlaba al resto de demonios y al mar mismo. En la película encontramos varias referencias a la leyenda en este aspecto, como yo soy el mar, y también vemos cómo controla a su demonio el Kraken, también de mitología escandinava. Parte ficticia. David Jones fue antes de su transformación un pirata como otro cualquiera, cuyo dominio era el océano Atlántico, pero se enamoró de una mujer tan inestable y traicionera como el mar, la diosa del mar Calypso. Ella le encomendó a Jones la tarea de recorrer los mares, ayudando a aquellas almas que morían en el mar a llegar al otro mundo por 10 años, luego de los cuales podrían reunirse otra vez durante 10 años. David Jones cumplió fielmente este encargo, pero cuando volvía a buscarla 10 años después, esta no acudió a su encuentro. Fue por esta traición que Jones votó en la primera asamblea de la hermandad de los piratas para enseñarles a los otros una forma de encerrar a Calypso en su forma humana, conocida después como Tía Dalma. El dolor que sintió Jones por esta traición fue demasiado como para seguir viviendo, pero no el suficiente como para morir. Con sus propias manos se sacó el corazón del pecho y lo encerró en un cofre que luego ocultó de la faz de la tierra junto con todas sus cartas para Calypso, para así jamás recordar ese trágico amor ni volver a sentir algo parecido al amor o la compasión. Hecho esto, Jones renunció a la tarea encomendada por Calypso y debido a ello se convirtió en el demonio de los mares, condenado a navegar eternamente en el holandés que vemos en las últimas 2 entregas de la serie. La llave del cofre la custodiaba bajo los tentáculos que simulan su barba, ya que aquel que obtenga el corazón podrá obligar a David Jones a seguir sus órdenes y así controlar los océanos e incluso matarle, ya que es su único punto vulnerable. Si el corazón es dañado, Jones morirá y aquel que lo mate tomará su lugar como capitán del holandés errante.
Davy Jones, como todo capitán del holandés errante, no puede tocar tierra más que una vez cada 10 años. En ese lapso de tiempo está obligado a permanecer en el mar. El holandés errante en Piratas del Caribe. El holandés errante es el barco que Jones tiene bajo su temible mando. Está basado en la leyenda anterior, pero unido en su arte a Davy Jones, quien está condenado a vagar por los 7 mares por toda la eternidad, pudiendo tocar puerto cada 10 años. En la película es un barco que puede ir por sobre y por debajo del mar, lo que explica que esté cubierto de corales, algas podridas y diversos materiales de la misma densidad y origen, junto con las velas que parecen hechas de piel, dándole al navío un aspecto vivo. El holandés errante tiene 48 cañones en sus costados, pero en su frente tiene 2 cañones triples utilizados normalmente para persecuciones. Posee un martillo giratorio capaz de invocar a la más terrible bestia al servicio de Davy Jones, el Kraken, una bestia proveniente de la mitología nórdica, comúnmente vista como un calamar o langosta de tamaño colosal, capaz de llevarse cualquier navío o embarcación derecho al fondo del océano.